Resistencia Podcast. Ya tenemos a Enrique en la sala, qué gusto. Hola Coy, hola Lady, Pedro, John, Lexus. John me tiene ahí prometido que va a estar con nosotros. Vamos a ver qué día le permite el trabajo y los estudios. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarle. Buenas noches. Contentísimo Buenas noches. que estás aquí. Aquí estamos por dicha. Sí, estoy encantada. Te presento a Coy. Ella es mi co-host, y a Lady, que también es una gran colaboradora de Somos la Resistencia. Por muchas razones nos oímos mejor gracias a las donaciones de mi amiga Lady. Adelante, Coy. Hola, buenas Un gusto noches. conocerles. Gracias. Hola, soy Coy y soy una nicaragüense fuera de Nicaragua hace 40 años. Vengo de una familia que mi familia de parte de mi madre tienen más de 100 años exiliados en Nueva York y son nicaragüenses. Y de mi padre pues llegaron a San Francisco en 1952, pero yo nací en Nicaragua. Entonces, aunque yo no viva ahora en Nicaragua hace 40 años, eso no me quita que yo sea nicaragüense y yo quiera que Nicaragua tenga en un futuro democracia. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Está Y bien. vamos a ver Tenés que revisar tu calendario y avisarme para que ese día lo separemos. Y si es otro día aparte de martes o jueves, entonces pues trabajamos en eso. Bueno, hola, buenas noches. Somos La Resistencia. Soy su anfitriona de Estoy con Coy esta noche. Ya la introducimos y le presentamos a Enrique. Ella estaba con nosotros la vez pasada, en octubre, que estuviste con nosotros. Y gracias por acompañarnos o escucharnos por diferido en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, y síguenos en Twitter. Ya te sigo, Enrique, en Twitter. Hoy es enero 22 del 2024, son las 7 de la noche en Managua, Nicaragua. Es un placer estar con nuestro invitado de hoy, Enrique Martínez, y saludarlo con mucho gusto. Enrique es director de Empresa y Ciencias Políticas de la UCR, de la Universidad de Costa Rica, vocero de Avanza Nicaragua y Pude Nicaragua. Avanza, aunque no la conozco, se identifican como trabajadores de los derechos civiles y políticos, democracia y libertad. Y Pude, he escuchado muchos nombres conocidos pertenecientes a esa asociación. No sé qué es, y espero que esta noche nos introduzcas un poco a esta asociación, este trabajo, porque hay nombres muy reconocidos que nosotros podemos identificar por nombre, y para que nos conté de qué es, pues, cuál es el objetivo tanto de Avanza como de Pude. Buenas noches, Enrique, bienvenido. Quiero decir que a mí me cae bien Enrique. Enrique, nos conocimos a través de esta red, no somos amigos personales ni nada, pero sí por afección, pues nos caímos bien, nos escribimos feliz Navidad y ese tipo de cosas, feliz cumpleaños. Es un muchacho muy sencillo, sincero, y a mí me gusta Enrique, me gusta cómo habla, me gusta cómo piensa y me gusta su carácter y su sencillez. Esa es la mejor introducción que creo yo puedo hacer de Enrique. Me cae bien y es una persona muy correcta. Hola Enrique, buenas noches, bienvenido. Ay, qué linda por esa introducción. Creo que es una de las mejores que me han hecho a lo largo del tiempo. Porque me Bueno, cae bien. sí, demasiado. Bueno, comentarle, voy a iniciar con Avanza y su génesis como organización. Debemos entender a Avanza como un movimiento juvenil de carácter político y quiero centrarme en ese aspecto político porque, como sabrán, en el 2018
La mayoría de espacios de jóvenes tenían esa connotación estudiantil y luego algunos fueron adquiriendo el aspecto juvenil, es decir, que ya incorporaban la visión de juventud desde una concepción más amplia, entendiendo que en la revolución cívica y pacífica que se gestó en Nicaragua y que sigue en curso, si bien los estudiantes tomaron un papel protagónico en la lucha, también la interseccionalidad de la juventud estaba inmersa desde muchos sectores. Entonces, por eso se amplía y surgen plataformas de como la unidad juvenil y estudiantil que albergaba los dos componentes y lo alberga porque todavía sigue en funcionamiento, pero ahora con delimitaciones más específicas. Siempre en esa participación política que se ha gestado de la juventud, se ha dado ese debate, porque al final muchos de los jóvenes que nos hemos incorporado en distintos espacios no dejamos de jugar cierto rol político y a veces con ciertos tintes sociales, y sobre todo en la parte de la defensa de los derechos humanos, que tiene estrictamente ese componente y que en su momento de denuncia también llega a dar esa visión un poquito guiado a posicionar ciertas realidades que están intrínsecamente relacionadas con la política. En ese debate y en esa, digamos, ambigüedad que existía en cómo los jóvenes también tenemos que comenzar a asumir ya como un papel de comenzar a quitarle esa negatividad que se le coincide a la palabra política, darle una nueva reinvención y también que ciertos actores que hemos venido desarrollándonos a lo largo de abril del 2018 hasta la hora, poder ya incorporar en nuestra visión y en nuestro posicionamiento público no solamente esa percepción, sí, líder estudiantil, líder juvenil, sino también ya irte proyectando desde una posición meramente política. En esa necesidad y sobre todo cuando en la política se dan debates meramente complicados, a veces que, como ustedes sabrán, comienza a inmiscuirse ciertas cuestiones ideológicas, entre otros aspectos. Entendimos que para poder hacer una participación política más aterrizada y más abierta a cuestionar, que había sido una de las cosas y ha sido una de las características principales que han tenido las juventudes, teníamos que desligar los dos factores, el componente social y el componente político. Y esto, vuelvo a mencionar lo que era la unidad juvenil estudiantil y lo que es tenía esas dos visiones en una sola misma organización. Es decir, la UG contenía su participación política en múltiples espacios, entre ellos la Plataforma de Unidad por la Democracia, entre otros, y tenía su denuncia meramente de carácter social, de defensa de derechos humanos y de posicionamiento de temáticas sociales. La dirigencia de la unidad juvenil estudiantil, viendo esa complejidad que se había generado, hace poco, recientemente, hace como 6 meses, como 4 meses específicamente, porque octubre, noviembre, diciembre, enero, 4 meses, toma la decisión específica de separar las dos visiones. Es decir, ya tenemos la unidad juvenil estudiantil, tiene productos buenísimos como la agenda de juventudes, como ciertos informes en materia de derechos humanos que se han presentado incluso en Ginebra, entre otros espacios, y también tiene una base social, pero que dentro de esa misma base social hay la necesidad de que ya se tomen ciertas características meramente políticas y comiencen a los jóvenes a ocupar de lleno esos derechos civiles y políticos, que no quieren decir que en la UG no lo hicieran, pero que ya se empoderaran de una forma más eficiente. Entonces la directiva de UG separa esos dos componentes, crea Avanza, ¿verdad?, que es el movimiento político juvenil, en un consenso colectivo de toda la membresía de la unidad juvenil estudiantil. Se toman ciertas decisiones, y sobre todo en un contexto convulso que se estaba generando, y define que la base social pasa a Avanza y la unidad juvenil estudiantil
queda trabajando proyectos meramente sociales, entre ellos en la parte de educación, reinserción académica, defensa de derechos humanos, elaboración de informes, entre otros aspectos, y Avanza toma esa línea política más contundente y de posicionamientos más fuertes en redes sociales con respecto a la visión de los jóvenes sobre ciertas realidades políticas, históricas y actuales. Y ya define ciertos lineamientos más ideológicos en razón a ese consenso que llega a la mayoría de la membresía de la UGE y define ya una posición meramente tomando ciertos preceptos del liberalismo. Entonces así se concibe Avanza como una estructura que no se concibe como un partido político, pero sí como ese espacio donde los jóvenes tienen la capacidad de posicionar sus ideas políticas, donde no hay esa limitación de porque voy a traer, no. Puedo posicionar ciertos temas siempre en el marco del respeto, pero puedo hacerlo, no me limito. Eso ya también los jóvenes que están dentro de este espacio ya pueden comenzar a proyectarse desde esa percepción que a veces se sataniza en los distintos espacios, y sobre todo que un joven lo diga, que es aspirar al poder político. Es decir, yo quiero estar inmerso en todos esos procesos de transformación política que necesita Nicaragua, yo quiero participar de lleno y si es posible participar en esos procesos de elección popular como joven, que probablemente para algunas personas resulta ser incómodo y eso te lo encontrás en los distintos espacios políticos. Eso, digamos, sería la explicación de Avanza. En el caso de PUDE, es la Plataforma de Unidad por la Democracia que surge en el 2022 a raíz de todos los encarcelamientos a los precandidatos y a múltiples personas en Nicaragua que recientemente el año pasado fueron liberadas. Y había la necesidad de crear un espacio donde contuviera una mínima concertación de organizaciones que en ese momento se sumaron la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Alianza Cívica, el Movimiento Campesino, todas las fracciones del Movimiento Campesino, varias fracciones de las organizaciones juveniles y estudiantiles, entre otros aspectos para buscar cómo los liderazgos que habían quedado fuera y que habían logrado salir al exilio, comenzar ese proceso de denuncia y de asumir ciertas realidades que se estaban presentando en el exilio. Entre ellos algunos temas humanitarios, entre otros aspectos. Pero que existiera una organización mínima de concertación y sobre todo de narrativa para trabajar de lleno en ese proceso de liberación. De ahí la PUDE se fue consiguiendo como un espacio en su momento un poquito más de concertación, es decir, no como una marca nueva, sino un espacio de ir conversando, ir sacando iniciativas y acciones conjuntas, pero después las organizaciones vieron la necesidad y las que están dentro, conforme fue avanzando el proceso de PUDE, algunas organizaciones ya cuando vieron que habían logrado los objetivos que querían en el espacio, fueron probablemente siguiendo sus líneas de trabajo, pero las que se fueron quedando, en las cuales resalta la Unidad Nacional Autoconvocada, Avanza, el Movimiento Campesino, la Fundación Nicaragüense Americana, FUNADEC, entre otros. Amén. Son 6 organizaciones que integran la PUDE y también hay otras organizaciones que ahorita están en el proceso de integrarse al espacio. Pero entonces estas organizaciones ven la necesidad de crear una nueva estructura, una nueva marca que albergue, digamos, sus visiones y sobre todo un proceso que se gestó en PUDE y que todavía está ahí y que ha sido muy beneficioso, que es la estrategia común de la oposición, que en ese momento se logró trabajar con la mayoría de organizaciones y que esa ha sido la guía que ha permitido a PUDE tener ciertos procesos de incidencia internacional y a su vez esa línea de posicionamiento y respuesta oportuna a los contextos que se van generando en Nicaragua.
PUDE también ha sido, en ese sentido, por esa estrategia que tiene bien enmarcada, la que ha logrado en su momento, en ayuda también de ciertos actores que son los que tienen dominio oportuno del tema, porque PUDE también tiene esa capacidad de lo que se llama y que incluso está muy inmerso en su estrategia, que es la unidad en acción. Y en la unidad en acción se busca cómo buscar todas las necesidades que tienen los actores y todas las visiones y percepciones respecto al contexto de Nicaragua y posicionar ciertas temáticas. Y en razón a eso hemos logrado trabajar el tema del Fondo Verde, el tema del BESIE, que han logrado salir campañas muy eficientes en su momento. Y también hemos dado de respuesta a ciertas eventualidades contextuales que se van dando en razón a las oleadas represivas o líneas represivas de la dictadura en Nicaragua. Entre ellos hemos abordado temas relacionados con la libertad académica. Actualmente lo reciente fue el tema de los sacerdotes detenidos y posteriormente el destierro a Roma por parte de la dictadura. Y uno de los temas que ahorita está en curso y que estamos trabajando desde la plataforma es la temática de seguridad, que es un tema que también me gustaría compartirlo por acá, que está afectando de lleno principalmente a los exiliados que están en Latinoamérica. Y aquí en Costa Rica hemos visto ciertos indicios sobre no darle un abordaje adecuado sobre esa realidad, y sobre el reciente caso que se dio de Joao Maldonado viene a generar muchas preocupaciones a los liderazgos, activistas y personas que llevamos mucho tiempo acá y que evidentemente la dictadura los tiene muy identificados. Entonces, desde PUDE se sabe esa situación que no solamente está en Costa Rica y se están buscando hacer ciertos procesos de incidencia diplomática en marco a esa área de concientizar sobre todo a los estados y a los gobiernos que den cierto abordaje, y también a algunos organismos multilaterales como la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR. Ver de qué forma hay cierto proceso de documentación, porque en ese tema de seguridad, señalar que sí se están dando múltiples amenazas, múltiples señalamientos por medios sociales a activistas vinculados a la oposición. Entonces eso es a grosso modo esos dos espacios en los cuales estoy trabajando. Bueno, la verdad, pues que se oye bien complicado y bien intrincado, mezclado con con las otras asociaciones. Estaba escuchando el espacio anteriores que había tenido con vos, y las preguntas que yo tengo, ¿verdad? Y si la sala tiene preguntas, están bienvenidos a pedir la mano y levantar su mano y que platiquemos con Enrique. Las preguntas de otrora son muy parecidas a las preguntas que tengo el día de hoy. ¿En qué sentido? Que siempre hablamos de lo que está pasando en Nicaragua. Yo pensé que aburrido, no hemos avanzado nada. Pero entonces me di cuenta que esa no era la perspectiva, que estaba yo en una perspectiva equivocada, porque las asociaciones y las propuestas que hemos tenido, porque han existido, no han tenido efervescencia, y los protagonistas tampoco. Pero los protagonistas han variado, han venido nuevas personas que nos proponen cosas nuevas, y hay otras que se mantienen. Entonces yo creo que debemos de agradecer a las personas que se han mantenido y continúan trabajando con perseverancia y resistencia, incluso las personas de estas salas que nos conocemos desde hace mucho tiempo, y aquí continuamos platicando, conversando, haciendo incidencia. En realidad, yo de eso me di cuenta, que a pesar de que continuamos con las mismas preguntas, aquí continuamos, aquí estamos haciendo resistencia. Nicaragua no está muerta, no se va a morir, ni va a desfallecer. Nicaragua siempre es bella, sus lagos y volcanes son inmutables,
siempre nos espera la constante de nuestro corazón. Estos dictadores no van a durar mucho, no pueden durar más de 100 años. Como dicen, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. En realidad debemos de continuar cambiando, tomando, y si yo en un momento pensé que era que estábamos repitiendo las mismas preguntas, en realidad no, hemos mantenido los que se han mantenido y hay personas nuevas que siempre están tratando de hacer incidencia. La primera pregunta era esa, que qué era PUDE y qué era Avanza. ¿Vos sos vocero de PUDE? Sí, Sí. actualmente yo he ejercido la vocería el primer periodo que se destinó para esa función, que eran los 6 meses anteriores, Ujú. y fui reelecto nuevamente. Ya llevo un mes en curso y me quedarían 5 meses para culminar la vocería de este Ok. espacio, ¿verdad? Este fue un proceso de elección meramente democrático dentro de la estructura y de los procesos de toma de decisiones establecidos que están más guiados a la parte del consenso. Y también soy vocero de Avanza, es decir, tengo actualmente la vocería de Avanza, que esa vocería va a basarse en el tiempo que los jóvenes consideren adecuado, de comenzar a posicionar a otro joven y que comience a mover también sus ideas dentro del espacio. Sí. Y bueno, en esa descripción que había hecho de tanto de PUDE como Avanza, era mi primera pregunta. La segunda tema o manera, o lo que te quería preguntar era la iglesia, por supuesto, la iglesia, monseñores, sacerdotes y seminaristas. Se negoció para que Monseñor Álvarez, en el centro de estas liberación, se negoció para que, ¿crees vos que se negoció para qué se negoció? Son todas teorías, ¿verdad? Lo que todos tenemos. ¿Y crees vos que el cardenal está atinado o desonante? Ya te doy la palabra, hacerlo. Enrique, ¿qué pensás? Mira, yo voy a ser muy franco con la gente que nos está escuchando. Evidentemente hubo una negociación entre el Vaticano y la dictadura. Eso es innegable. Hubo una negociación muy diplomática porque era la única forma de hacerlo, pero yo resalto que además de que era la única forma, debemos de ser muy conscientes que los sacerdotes, incluso ahorita salió una noticia respecto a ese tema, muchos ya vienen avanzada edad y se estaban enfrentando a condiciones de salud bastante complicadas, entendiendo también que el contexto de las cárceles de la dictadura son demasiado inhumanos. Y en razón a esto, y también viendo cómo el tratamiento y la manipulación política que se estaba comenzando a gestar respecto al caso de Monseñor Rolando Álvarez, era ese símbolo de esperanza y resistencia que debe prevalecer a pesar de que ahora está en Roma. El Vaticano vio esto porque no queremos, y esa también tiene que ser una filosofía de nosotros, otro mártir en las cárceles de esta dictadura. No podemos permitir que se sigan arrebatando vidas humanas. Debemos de ver la forma como sacamos a las personas presas políticas que aún están en la cárcel, que son más de 100 personas. Pero bueno, ese es un llamado de atención con respecto a ese tema. Pero sí, hubo un proceso ahí donde se deben haber discutido unos puntos medulares, porque concuerda con la visita también que recientemente realizó Monseñor Silvio Báez al Vaticano, que me imagino que tiene que ver con un proceso de contextualización e información de qué es lo que se ha venido gestando respecto a eso. Yo creo que desde nuestra posición y valorando el rol que ha tenido la Iglesia Católica de Nicaragua, y no voy a decir en general, sino los sacerdotes que lo han demostrado fielmente, debemos de ser respetuosos respecto a eso, pero tampoco guardar silencio, porque tampoco los curas lo han hecho. Ya vimos al padre Uriel Vallejo aquí en San José, Costa Rica. Recientemente asumió una parroquia aquí y hizo un llamado de atención, no solamente a lo que se está viviendo internamente en Nicaragua, sino a los liderazgos de oposición y trató de darle un abordaje a
que no se puede permitir que en Nicaragua la iglesia pierda ese perfil y esa compañía con el pueblo de Nicaragua. Pero esa compañía y ese fervor prevalece en el pueblo, prevalece en el pueblo de Nicaragua. Y como prevalece en el pueblo de Nicaragua, es el mismo pueblo de Nicaragua que tiene que buscar los canales alternativos para tener ese vínculo con los sacerdotes que la dictadura evidentemente desterró, porque trasladaban ese mensaje de fe y resistencia. Y aquí voy a decir algo controversial. Lo que queda en Nicaragua, en el interior del país, y ya sabemos el posicionamiento que ha tenido Leopoldo, el cardenal, ha sido muy fuerte respecto al trabajo que se realiza en los distintos espacios de medios de comunicación opositores. Y a mí eso sí me genera un poquito de, digamos, de ruido, porque ya sabemos que los medios de comunicación nicaragüenses se han enfrentado a la censura, a la manipulación política de la dictadura, y les puedo hacer una lista bastante detallada de todo lo que ha tenido que pasar la prensa independiente de nuestro país. Y yo creo que hacer esos señalamientos fuertes que se vinculan con los objetivos del régimen viene a ser un poquito controversial. Pero ya desde una posición un poquito más empática, y eso no quiere decir que esté a favor de lo que él está planteando, la iglesia queda en una cuestión meramente vulnerable en el interior del país. Y todos los curas que todavía prevalecen y que ya vimos que posteriormente a que Ortega desterró a los sacerdotes a Roma, continuó con ciertos procesos de persecución política, no solamente por la iglesia católica, sino también hubieron cancelaciones de personería jurídica también para entidades vinculadas con las iglesias evangélicas. Entonces el factor de persecución religiosa todavía es imperante en el país y no sabemos qué tipo de amenazas, qué tipo de señalamiento, y debemos de entender que la dictadura siempre actúa como una mafia que tiene mecanismos represivos bien estructurados y estrategias bien marcadas en el territorio nacional, y entre esas las estrategias es debilitar a la Iglesia Católica. Entonces estos mensajes los tenemos que tomar con pinza y ser bastante objetivos nosotros en entender que si bien probablemente Leopoldo esté mandando ese mensaje, pero otros curas están mandando otro tipo de mensaje. Y ese tipo de mensajes son los que tenemos que replicar, ese tipo de mensajes son los que tenemos que potenciar, porque si bien se están generando ciertas contradicciones, ya sabemos que todas esas contradicciones es producto de la dictadura que vivimos. Y es ahí donde tenemos que canalizar el factor de culpabilidad de lo que se vive en el territorio nacional. Obviamente señalando y diciendo que esos aspectos son negativos y que no aportan nada a ese proceso de búsqueda de democracia y de libertad y justicia en Nicaragua, como los recientes comunicados de Leopoldo, pero que sí debemos de ser muy consciente de ese aspecto. Bueno, hay una manito levantada y después yo tengo algo que preguntarte o comentar. Adelante, Juan Pablo Reyes. No me salió decirle general. ¿Se puede conectar? Bueno. Buenas noches, compatriotas. Buenas noches. No, acabé de entrar ahí, acabé de llegar a la casa, ¿no? Aquí son las 10:30 en Brasil. Y la gran controversia, solo quiero dejar una pequeña observación, ¿no? Que yo fui exilado desde 1980, ¿no? Fue uno de los primeros que resistió a la dictadura que se estaba implantando, de la cual yo hacía parte, ¿no? Yo fui sandinista, infelizmente. Pero lo que el paradoxo que existe, porque aquí la Iglesia Católica, los cabecillas de la Iglesia Católica, que se llama Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil, son izquierdosos, ¿eh? Hicieron pacto con el diablo aquí, con el Lula, y como son de la línea marxista, leninista, de la línea marxista, de la teología de la libertación, y no se ha manifestado desde que echaron preso a Monseñor. Yo sigo postando aquí en el Twitter y llamando la atención que hagan alguna declaración de repudio ni nada, se están calladitos. Para que vean el paradoxo, solamente quiero dejar esa observación, el paradoxo que existe entre la Iglesia Católica de Nicaragua y la Iglesia Católica del Brasil. Solamente esa observación. Muchas gracias.
Gracias. A Cielo le dimos la palabra, pero seguro estaba en su break y se tuvo que ir, pero no es que no haya querido hablar, sino que tienen minutos, pero yo no quería interrumpir a Enrique. Eso creo que fue lo que pasó. Vamos a ver si puede regresar. Entonces, Coy, ¿quién tenemos? No. Ahora Pinolero. Oh, Pinolero. Adelante, Pinolero. Buenas noches. Hola, sí, buenas noches. Voy a tratar de ser breve. Creo que ya había escuchado de PUDE. No estoy seguro si había escuchado de Avanza. Y mi pregunta sería esta, porque hay muchas preguntas que no tienen fin, ¿no? Entonces, la primera es como, ¿son ciudadanos comunes ustedes que tienen su trabajo regular y se unen en este tipo de organizaciones, como le quieran llamar? ¿Cómo está la dinámica? ¿Están en varios países o todo eso? Y siendo claros, ¿no? La gente dice, ¿y de dónde lo financian? ¿Qué esto y lo otro? ¿Cómo es eso? ¿No? Porque, digamos, cuando yo estoy aquí en el país, está el Partido Republicano, están los demócratas. Y uno siempre recibe peticiones de los dos partidos para que uno done sus campañas. Ahorita está la campaña Nikki Haley y Trump, ya los otros llevando una nueva carrera, entonces están esos dos pidiendo y pidiendo dinero. Entonces, ¿cómo funciona eso con ustedes? ¿Y qué impide que PUDE se relacionen con otros grupos que ni lo voy a mencionar, porque acá en Nicaragua estamos tan divididos que mencionar un nombre se demoniza todo este asunto? Entonces, ¿cómo entender esas situaciones dinámicas? Y si está en varios países, debe ser complicadísimo, ¿no? Coordinarse. Gracias. Bueno, voy a responder. Primero, decirte que todo el trabajo de PUDE es meramente voluntario. Igual el de Avanza. Y como decís, yo soy un chavalo, como un ciudadano común, y al igual que otras personas que integran la plataforma Unidad por la Democracia y Avanza, somos chavalos que yo vengo de una familia súper humilde en Nicaragua, que desde que vino aquí a Costa Rica se ha esforzado demasiado por salir adelante. Actualmente todo lo que he logrado conseguir ha sido por mero esfuerzo, el mero esfuerzo que tenemos los nicaragüenses que salimos al exterior del país, que trabajamos, que estudiamos y que hacemos múltiples cosas para salir adelante. Yo acá tengo beca en mi universidad, y a través de esa beca es que he logrado sobrevivir, y ciertos trabajos que yo realizo sumamente agotadores, pero que también trato de mantenerme en esta dinámica de los procesos de la oposición. Y todas las personas que están vinculadas con PUDE tienen dinámicas parecidas a la que te estoy diciendo. Su trabajo meramente es voluntario, y también tienen sus actividades de día a día que están basadas en el proceso de supervivencia y de salir adelante en el exilio. Eso quiero dejarlo bastante claro, porque sí, yo sé que existen esos mitos, esos rumores de que sí, a este lo financian, a este le dan esto, pero créanme que normalmente a los espacios en los cuales vos participás y en los cuales vos estás haciendo cierto proceso de incidencia, va vinculado también con las líneas de trabajo y los procesos que vos vas realizando también en materia de incidencia política, y también que cómo lo vas posicionando y cómo vas trasladando esas voces. Tampoco es como que se seleccionan, sí, ese por su linda cara o no. Tiene que ver mucho con cómo va trabajando y cómo va funcionando y cómo se va articulando el espacio, y qué tan productivo se va volviendo para los procesos que también se van gestando, y eso hablo en la parte de la comunidad internacional. Y que también cuánta relación o cuánto vínculo logran tener sus mensajes con respecto a la ciudadanía nicaragüense y con la realidad país en Nicaragua. Entonces, decirte eso, y como vos lo señalaste, yo soy un chavalo común que ha venido creciendo, que se ha venido desarrollando, y así son múltiples de los integrantes de estas dos organizaciones. Con respecto a las relaciones con otros espacios, como mencionaba,
PUDE en su línea tiene esa cuestión de la unidad en acción. Nosotros mantenemos un diálogo sumamente abierto con las distintos espacios que hay dentro de la oposición, y en ese diálogo nuestro principal enfoque es establecer narrativas conjuntas que vayan en la misma línea, en posicionar la realidad que se vive en el territorio nacional e impulsar campañas como la liberación de los presos políticos, la denuncia con respecto a la persecución religiosa en Nicaragua, la persecución a los jóvenes estudiantes, la vulneración de la autonomía universitaria y la libertad académica en el territorio nacional, entre otros tipos de aspectos que están relacionados con la coyuntura país. Y esa que si bien a veces cuesta mucho verlo y percibir, sí, porque a veces la unidad se coincide de esa visión utópica, y no quiere decir que no se tenga que trabajar, porque la unidad se tiene que trabajar. Es un proceso que ha sido muy difícil para la oposición nicaragüense, pero comparado a cómo se vivía anteriormente, y hablo del 2019, 2020, 2021, la oposición ha madurado un poquito, por lo menos en ese aspecto de trabajar los temas comunes y relevantes del país. Y un ejemplo claro fue una reciente campaña que se sacó, que se tituló Navidad sin presos políticos, que todos los distintos espacios de oposición, a pesar de tener ciertos tintes políticos cada uno, se buscó cómo potencializar. Y en ese sentido, más bien yo hago un llamado, que yo sé que a veces los aspectos ideológicos nos separan. El hecho también de que a veces tenemos cierto recelo, porque yo sé que hay ciertas heridas que en Nicaragua no se han trabajado y que se tienen que trabajar. Yo soy uno de los que posiciona en los distintos espacios de que en ese proceso de justicia que se va a gestar en Nicaragua no solamente va basado en el 2018, sino que tiene que ser un proceso de justicia amplio desde el triunfo de la Revolución Popular Sandinista o incluso muchísimo antes, para reconocer y buscar cómo en Nicaragua se logre subsanar todas esas cuestiones que todavía están abiertas. Pero en ese entendido, cuando no caigamos en esos recelos y entendamos que cuando se saca una campaña, cuando se comienza a posicionar un tema, especialmente temas medulares en Nicaragua, tratemos de compartirla, tratemos de potencializarla, porque eso más allá de las diferencias y de cómo es que se percibe ante nosotros mismos, principalmente para buscar la libertad de las personas que están dentro de Nicaragua, para evidenciar lo que se vive en el territorio nacional de forma amplia, y que también nosotros que estamos fuera del país sintamos que estamos aportando de forma productiva en ese proceso de transformación política que necesita nuestro país. Sí, yo creo que Pinolero, yo creo que la recaudación de fondos no puede ser como los partidos, porque esta gente no son partidos, son propuestas, son grupos que se unen de esa manera. No creo que ellos puedan recolectar, como decir, donaciones como sería, porque bueno, aparte de que tendrían que dar cuenta de las donaciones de personas privadas. Bueno, saludos a la gente de la sala. Estamos con Enrique Martínez de UNE y de, perdón, estamos con Enrique Martínez de Avanza y PUDE, perdón. Y nos ha explicado cómo funciona y los puntos de coincidencias entre las asociaciones que conforman PUDE y diferente. La pregunta de Pinolero fue muy buena. Yo creo que es Cristian, porque hemos perdido a las personas. Saludos, Alex, ¿cómo estás? Alex Aguirre. Y vamos a darle la palabra a Cristian. Ajá. Y después yo tengo ya mi siguiente punto que quisiera tocar con Enrique. Buenas noches. Antes de hacer la pregunta, voy a dar un poquito de contexto. Y es de que últimamente, bueno, en 2023, 2024 hemos visto que han surgido varios espacios, llámese Concertación, la PUDE, que es un centro, bueno, un lugar donde hay varias organizaciones y se ponen de acuerdo para llevar ciertas acciones.
estamos viendo que hay una proliferación, pues, desde el 2018 de organizaciones y eso, pues, ha disminuido en lo que es el crecimiento de creación, o sea, que han surgido organizaciones, pero mi pregunta es, ¿de qué manera o si están teniendo, digamos, alguna estrategia para, bueno, dentro de la PUDE, para, digamos, hablar con esas otras, no bueno, organizaciones, porque vienen siendo organizaciones al final de cuentas, para ver si hay alguna unificación o si hay alguna, ¿cómo les diría? Como eh, o algún anexo, porque vemos que dentro de estas organizaciones hay, digamos, personas que están dentro de una organización, están dentro de otra. O sea, como que se duplica la participación de organizaciones. Hay diferentes espacios, pero al final todos van a un mismo fin. Y eso se ve reflejado en las redes cuando dentro de cualquier red social, bueno, yo frecuento bastante Twitter, que ahora es X, y miro que las organizaciones como que lanzan una campaña, pero esa campaña viene a consiguiente de medios de comunicación y otras organizaciones. Bueno, un caso ahorita como la UNAP, que pasó de ser una organización de aglutinadora de varias organizaciones, ahora están dando como notas periodísticas. Entonces, como que se pierde bastante lo que son las organizaciones y no llevan como un fin estipulado. ¿Están teniendo algún, digamos, bueno, están teniendo algún tipo de contacto para que las organizaciones se pongan de acuerdo y como que no se estén duplicando? O sea, no sé si me voy a entender bien. Sí, Cristian, muchas gracias por tu pregunta. Un placer saludarte. Mira, los diálogos están activos con los distintos espacios. Era lo que señalaba anteriormente. La línea de PUDE está más enfocada en ese precepto de la unidad en acción, de cómo logramos esa unificación de la narrativa. Y aquí quiero hacer un paréntesis con respecto a eso. Si ustedes hacen una evaluación de la oposición, antes habían discordancias con respecto a ciertos posicionamientos y ciertas posiciones públicas. Es decir, a veces uno sacaba cierta posición, a veces otro saca cierta posición. No quiere decir que ahorita no se esté gestando, pero se está gestando a una menor medida. Y cuando hablo de una menor medida es que ahora sí hay como un consenso más guiado en ciertos posicionamientos, en ciertas... cierto enfoque que se tiene que dar a la comunidad internacional. Tal vez hace falta, y eso lo hago como una autocrítica, tener una visión más aterrizada para la ciudadanía nicaragüense que está resistiendo dentro del interior del país, que es uno de los principales retos de la oposición, y yo soy sumamente autocrítico con respecto a eso, y eso es una de las cosas que se está trabajando, pero créeme que eso sigue fluyendo. Y con respecto a lo otro que mencionaba, que no me voy a referir a una organización en específico, pero cada organización y cada proceso tienen ciclos de vida. Hay unas que tienen más fuerza, hay otras que tienen menos fuerza. Cada quien va definiendo su estrategia y esa prácticamente es respetable. Pero ahora lo que existe, en verdad, son estas dinámicas de plataformas que aglutinan a otros espacios desde esa visión que se concibió de concertación, y que esas plataformas son las que actualmente están tratando de buscar esa anhelada unidad, pero no desde esa visión monolítica, sino desde esa línea donde podamos establecer un afianzamiento más amplio de las estrategias que hay, que a veces pueden ser discrepantes en algunos aspectos, pero tener una estrategia mínima, ¿verdad? Que nos vincule, que en el caso de PUDE, como les digo, es una de las cosas, uno de los atributos claves, porque la estrategia que se elaboró y que siempre estamos en constante revisión, se hizo en conjunto en ese momento las plataformas y organizaciones que tenían más fuerza en el momento que surge PUDE, que es la ECO, la Estrategia Común de la Oposición.
A mí me gustaría mucho que las asociaciones que llamamos, pues porque no son partidos o personajes, aceptaran que lo que ellos desean, pues ser prominentes, estar elevados, ser sobresalientes, tratar, pues ellos son lo que ellos quieren ser tratando de obtener un futuro político o una posición política, en vez de disminuir o desechar las otras propuestas, porque el nicaragüense todos tienen derecho a tener una voz, no importa cuál disonante a la tuya, todos tienen derecho de decir lo que ellos quieran decir, pues con tal que no sean de manera vulgar y eso o ofensiva. A mí me parece que todos los nicaragüenses tienen derecho. Bueno, quisiera recibir a todos los miembros de la sala. Gracias por estar con nosotros y haberse quedado esta noche con Enrique. Y la siguiente posición o lo que te quiero preguntar es algo que a mí siempre me preocupa porque nos afecta. Y también lo hablamos en el espacio anterior, en octubre del año pasado. Hablábamos de las guerras que estaban sucediendo y que nos iban a quitar, Alex lo mencionó en esa ocasión, un poco de protagonismo y de ayuda para Nicaragua. Pero ahora estamos en más contiendas de guerra en diferentes continentes del mundo. Y las elecciones que en Centroamérica y las elecciones próximas de la Federación Mexicana y los Estados Unidos de Norteamérica, que nos van a afectar increíblemente. Las incidencias de los narcoestados, tanto en México como en Ecuador, y el narcoestado por excelencia que es Nicaragua. Platícame un poco de la geopolítica y cómo nos afecta a los nicaragüenses y el futuro cercano, porque estas elecciones nos van a afectar increíblemente. Sí, yo quisiera primero hablar un poquito del contexto de la región latinoamericana. Y es que en Latinoamérica nos encontramos en un panorama crítico y en un panorama donde los jóvenes sí o sí tenemos que asumir un rol protagónico y a su vez llevar esa batuta con mucha contundencia en nuestros mensajes y en nuestros posicionamientos públicos. Y lo digo de esta manera porque la región latinoamericana, entre otros países, no quiero excluir también a otras latitudes del mundo, está avanzando mucho lo que es el factor del narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de migrantes, que Nicaragua no termina de ser un foco, que ha desarrollado ciertos tentáculos que no dejan de tener ciertos impactos, y también otros países como Venezuela, como Cuba, también que han extendido ese cáncer y esa línea de buscar cómo arraigar estas redes que vienen a ser sumamente perjudiciales para los avances de la democracia, la libertad y la percepción del Estado de Derecho. Esto para mí lo abordo porque creo que es un tema que nosotros nos tenemos que apropiar porque prácticamente es lo que tenemos cerca y lo que está generando un perjuicio directo a cada uno de nosotros. Ya mencionaba el caso de Costa Rica con el factor de inseguridad, que también es una cuestión meramente regional. Y el tema acá es que los gobiernos están perdiendo las herramientas para poder hacerle frente a esta ola de violencia y a este nivel que ha llegado el crimen organizado. Y en esto lo que queda es ver de qué forma nosotros los jóvenes encontramos nuevas visiones alternativas para enfrentar esta realidad. Y además de enfrentar esa realidad, encontrar soluciones a largo plazo, porque si dejamos que este problema avance, y principalmente en Centroamérica, con Ortega teniendo cierto factor de influencia, porque yo cada vez percibo más influencia de Ortega en Centroamérica, hay ciertos posicionamientos ambiguos en Costa Rica con respecto al
al Ejecutivo. Ya vimos a un Bukele que en su momento tenía posiciones más fuertes con Nicaragua y que ahora tiene posiciones más blandas respecto, porque también tienen ciertas realidades internas como países que no voy a entrar a profundizar. Ya vimos cómo Honduras también tiene posiciones totalmente nulas con respecto al tema de Nicaragua, y a Guatemala, que la tenemos en una nueva oportunidad, que también incluso la PUDE está viendo esa línea de establecer esa comunicación, mandar ese mensaje de decir que este presidente, a pesar del contexto convulso en el que tomó el poder, pueda asumir esa línea de posicionamiento de un mensaje democrático y de entendimiento de esta compleja realidad en Centroamérica y la región latinoamericana. Ya a nivel de América del Norte sí tenemos ese panorama complejo electoral, un panorama donde evidentemente viene a repercutir sobre la realidad de Nicaragua, y también que hay focos de atenciones como el caso de Venezuela y las próximas elecciones que se van a gestar, que también a Nicaragua eso le genera cierta tensión. Estados Unidos tiene también cierto ojo puesto en Venezuela de ver si se logra esa transición democrática. Están enfocando bastante esfuerzo, bastante recursos para eso, y aún así atravesando pues las situaciones políticas internas que se viven como país. Y en el caso de Estados Unidos yo veo una gran fractura, y digamos una polarización política donde han predominado ciertas realidades de extremos en la parte de los discursos políticos, y hay que más bien ir buscando cuáles son las tendencias que van más balanceadas y que van a permitir que el tema de Nicaragua no quede en un segundo o cuidado en un tercer plano en los próximos contextos que se vayan generando. Y eso va a depender también del trabajo que realice la oposición para posicionar ciertas temáticas en Estados Unidos y mantener el tema, mantener la documentación totalmente activa, y también que no debemos descartar la incidencia que tienen los organismos multilaterales, que a pesar que la dictadura recientemente se salió de la CIDH, no hay que dejar de pasar información y tener esos diálogos bilaterales con los actores que apostamos a esos procesos de transiciones democráticas, y también buscar cómo inmiscuirse más en el sistema universal que propone la ONU, ver cómo aprovechamos, que si bien yo sé que se hacen muchas críticas a ese espacio, pero también nos corresponde a nosotros cómo aprovechamos y ver de qué forma le sacamos el máximo potencial a eso. Ahora, en la parte de la guerra que se están gestando, hay unos cruces de intereses en el mundo que están encendiendo múltiples alarmas. Las posiciones que está teniendo Rusia, ciertos mensajes implícitos que está mandando a Estados Unidos, con el factor de la OTAN. También hace poco estuve leyendo una noticia al respecto de eso. La guerra que hay entre Rusia y Ucrania, que todavía no se ha logrado finiquitar, porque Rusia todavía sigue con esa, digamos, percepción de tener el control, a pesar de que ha sido muy difícil lograr controlar este territorio, pero lo hace prácticamente desde el ego. Ya también tenemos el conflicto que se está gestando entre Israel y Hamas, y que también ese conflicto yo lo percibo, y este también puede ser una posición bastante controversial, que muchos sectores no lo están viendo desde una visión objetiva, sino que lo están agarrando desde esa polarización ideológica, y desde esa polarización ideológica no le están encontrando una solución real a cómo sacar adelante esa situación complicada que viven ese grupo terrorista y un país, ¿verdad?, que para mí, y se lo digo francamente, es una nación la cual tiene que ser respetada. No quiere decir que la otra, pero realmente no es un conflicto ciudadano, sino que es un conflicto con un grupo de terroristas que tiene controlado un territorio, lamentablemente. Pero bueno, esas son meramente posiciones personales. Probablemente cada quien puede tener sus posiciones. Y ahora, en el caso de China, que ahí sí me quiero detener un poquito,
El caso de China y su influencia en Nicaragua para mí es bastante grave, además de la influencia que está teniendo Rusia en el país, porque en el caso de China lo que se percibe que si bien Ortega está replicando ciertos modelos de lo que ha logrado adquirir de la experiencia que le ha trasladado Cuba, pero ya la experiencia de Cuba incluso termina siendo desfasada, y todo esto que se ha venido gestando con el tema de la persecución religiosa, de la desarticulación de la Iglesia Católica, entre otros aspectos, yo lo coincido como una asesoría que le ha venido desde China hacia Nicaragua, y que además probablemente ya han enmarcado una estrategia bastante, digamos, disfrazada en el país, y que se perciba ese gran, digamos, diálogo e intercambio que se está generando entre estas dos naciones, ¿verdad? Nicaragua y China. Entonces, eso creo que lo debemos de tomar con suma preocupación, y también viendo que Nicaragua no deja de estar que si bien es un país chiquito, en una posición estratégica, que Rusia en su momento ya sabemos que tiene bases de operaciones en el país, y no sabemos si China, en ese digamos, línea oscura que tienen los chinos de trabajar en los países, no sabemos también qué acciones estén generando en el territorio nacional. Entonces, mi llamado acá en el tema es eso, que estamos en una situación meramente complicada, que es deber de todos los actores, no solamente de todos los actores que estamos implicados en esa oposición a la dictadura, de mantener esa constante denuncia, esa constante documentación que nos permita que el tema de Nicaragua no decaiga desde un panorama donde las necesidades y los enfoques prácticamente está dirigido a estos países y a estos contextos. Yo creo que perdimos a los que estaban tratando de hablar, perdimos a Alex y a John también, ¿verdad? Y el general. Y el general. Estamos perdiendo a todo el mundo, no sé si es por problemas de conectividad, pero bueno, si regresan trataremos de volverlos a conectar. Hola, Aide, ¿cómo estás? Sé que te quería preguntar si vos también eras parte de PUDE, si eras, o sea, uno de esos grupos que se reúnen cuando van a conversar. Fíjate que sí, Enrique, yo pienso que Nicaragua no va a ser cierto impacto, va a tener un impacto absoluto de las elecciones que van a suceder prontamente en los Estados Unidos y en México. Guatemala estamos en stand-by, ¿verdad? A ver qué es lo por dónde va a ir, y si el nuevo presidente Alvarado no. Coy, está muted. Todo el mundo está. Sorry. A ver si le quita. Sorry. Unmute. Ay, cuántas veces lo hice. Pues esas elecciones van a ser, con respecto a China, tenés mucha razón. Nicaragua se está poniendo en el centro del conflicto, y a Nicaragua, para mí, el día de hoy es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. ¿Qué pasa, Coy? No, disculpa, lo toqué sin querer. Creo que todo el mundo está, que no pueden hablar. ¿Ahora? Ahora sí. Sorry, yo toqué algo, disculpen, por favor. Bueno, eso es mi opinión respecto a China y el impacto que decís vos, un cierto impacto. Yo pienso que el impacto de las elecciones que vienen van a ser tremendas. Hola Aide, hola a todas las personas que están en la sala, bienvenidos. Perdonen que si no sé, pues estamos teniendo problemas para poderlos conectar, a John, a Cristian, al general y a Alex Aguirre. Bienvenidos a todos. Bueno, yo creo que yo tengo ya todas mis preguntas. Si alguien de la sala tiene algo que preguntar o comentar, o la idea, ya te damos la palabra. Bienvenidos. Antes de que dejemos ir a Enrique. Hola, Aide, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buenas noches.
Encantada que estés aquí. Cómo no, con gusto, siempre que tengo tiempo para escuchar y aprender. Sí, se aprende de la gente, definitivamente. Sí, yo solamente quisiera hacer una pequeña acotación y saludar también a Aide, que es una de las personas que mantenemos esa comunicación fraterna y abierta siempre en ese marco de la unidad en acción. Vean, vos mencionaste un tema que para mí es clave y tiene que ser una de nuestras principales narrativas. Y es que Nicaragua se ha convertido, como decía, en un factor de inseguridad para los Estados Unidos. Y no solamente desde esta cuestión de las relaciones que tienen con estos países meramente antidemocráticos, sino que Ortega se ha encargado de utilizar algunas armas como el tráfico de personas, el narcotráfico, ha elaborado una ruta específica para los Estados Unidos en la cual Nicaragua prácticamente se ha convertido en uno de los pioneros y con total complicidad del ejército de Nicaragua. Ya vemos, yo me río cómo aparecen 500 toneladas de cocaína como si nada en caballos, o aparecen $2 millones ahí tirados y prácticamente que esas son las coimas que le pagan a la dictadura. Así prácticamente es como se ve. Pero toda esta situación que se ha venido generando, ese irrespeto incluso al tema de la migración, que para mí es demasiado delicado si no se hace desde una cuestión informada, y también que Ortega lo utiliza también para beneficio propio, es algo que tiene que estar muy marcado dentro de la agenda de trabajo de los Estados Unidos. Y más allá de quién llegue a quedar en el poder, nosotros tenemos que posicionarlo y así lo tenemos que vender, porque eso va a permitir que entiendan que en Nicaragua, a pesar de que el país es chiquito, y resalto eso porque es una de las cosas que se percibe, es algo que le genera demasiada inestabilidad a nivel de la región centroamericana y cuidado a otros países a nivel regional, y que también les está generando demasiados problemas en el tema de que ya señalaba anteriormente. Solamente. Muy de acuerdo con vos. Aide, hola, platicanos. Hola. Sí, bueno, yo devuelvo también el saludo a Enrique, felicitarlo por su exposición y por todo su trabajo que hacen todos estos liderazgos juveniles que son tan importantes en la dinámica y en la construcción de esa nueva Nicaragua. Como bien explicó él, pues nosotros, yo en lo personal no soy miembro de la plataforma de unidad democrática, sin embargo, porque ya saben que soy parte de la coordinación colegiada del espacio de diálogo para la confluencia entre actores nicaragüenses. Pero precisamente porque ambos pues creemos en la necesidad de realizar acciones conjuntas, porque en eso pues estriba en alguna manera la fuerza colectiva. Tenemos digamos relaciones de trabajo, de coordinación, de acciones conjuntas. Si ustedes pudieron ver, el 31 de diciembre hicimos una conferencia de prensa conjunta en la que participó PUDE y muchísimas otras organizaciones, además del espacio de diálogo. Lo más importante, me parece, es que muchos de nosotros tenemos la creencia firme de que solo trabajando y poniendo lo mejor de cada uno de una manera articulada va a ser mucho más potente y más pronta la posibilidad de debilitar, desarticular y poder salir de esta dictadura que tanto daño le hace a Nicaragua.
Nicaragua. En este momento estamos trabajando juntos una campaña que le hemos llamado Vuelvan sus ojos hacia Nicaragua, que trata pues de seguir fortaleciendo la incidencia para denunciar todo lo que está pasando con la Iglesia Católica, la incidencia en las estructuras de financiación internacional que todavía le siguen dando plata a la dictadura, entre otros temas pues que estamos trabajando de forma pues conjunta, guardando siempre cada quien su propia identidad, con respeto a sus objetivos, su misión, porque yo creo que si hay algo que le ha hecho daño al proceso de construcción de unidad en la diversidad a Nicaragua ha sido cuando una organización quiere subsumir a la otra, o cuando unos liderazgos se creen que son los ungidos, los que gozan de la legitimidad y todo eso, y creen estar por encima de otros, cuando en la realidad nadie necesita apagar la luz de otros para que mantener su luz con la que está realmente aportando a la salida de la dictadura y a una transición a la democracia. Gracias. Dos preguntas. Necesitamos, o comentarios, necesitamos un libreto que nos diga todas las siglas de todas las asociaciones, de todos los grupos nicaragüenses, para poder entender quién es quién, porque a pesar de que yo le sigo a todos, les respeto a todos y sé que todos tienen su valor y nos están ayudando en esta lucha, en esta resistencia contra la dictadura, sí me gustaría saber quién es quién y que nos den una guía para ayudarnos y entendernos. A las personas pues que más conocemos y sabemos que pertenecen a ciertos grupos. Y el otro comentario, Enrique, ¿cuándo dejan de ser líderes juveniles? ¿A qué edad? ¿Cuál es el cut-off time? Mira, yo te voy a ser franco. Yo creo que ahí, mira, Te fregué, ¿verdad? yo a los 28, 29 ya me voy a dar de llamar líder juvenil, te soy Ya franco, no. ya entro a los 30, ya entro al tercer piso, Ya está, y ahí te retiran. ya ahí ando en otros laureles. Pero respeto a aquellos que todavía se sienten joven después de los 30. Bueno. La juventud No, es eterna, ya decía Rubén Darío. Yo no sé, yo siempre fui una joven muy vieja, fui mamá joven, entonces las responsabilidades eran muchas. Yo me acuerdo que dice, ay, que solo tiene 23 años, solo tiene 25 años. Y yo digo, ¿what? Me gradué de high school de 16 años. Entonces ya para la universidad ella es chavala, pero con muchas responsabilidades. Dime, Aide. Bueno, yo creo de que en ese sentido pues hay diversos espacios, organizaciones. Yo creo que Enrique perfectamente pues pudiera detallar. Lo que pasa es que yo lo estoy fregando, ¿sabes? Sí, no, pero sabes, yo creo que esa es una pregunta muy digna, muy oportuna, que todos los nicaragüenses tenemos que hacernos. Somos la resistencia porque precisamente son las personas, los colectivos, las organizaciones que haciendo uso de su derecho que nos da la Constitución de la República y de la obligación ciudadana que tenemos de aportar. Todos tienen derecho. Hemos estado dispuestos a hacer, a contribuir desde lo que cada uno puede hacer, pues. De las organizaciones, pues, con las que ahorita nosotros, pues, conocemos, que fuimos firmantes del
del pronunciamiento del 31 de diciembre, que como digo, cada una guarda su autonomía, su identidad y todo eso, pues hay varias organizaciones, entre las que está esta plataforma de unidad democrática, de PUDE, está el espacio de diálogo para la confluencia entre actores nicaragüenses y así como plataformas, pues, y de igual manera, pues conocemos a varias organizaciones juveniles, como el caso de AUN, como el caso del movimiento del MEAD, del movimiento UNA, 19 de abril. Bueno, es que hay varias organizaciones, pero quizás lo más importante, como decía Enrique, es cómo se va dando ese proceso de articulación, de trabajar de forma articulada, Sí, nos colegiada, explicó. ¿verdad? Y no cada Sí. quien por su lado. Pues igual están los dos movimientos campesinos que también hacen un trabajo muy Conjunto. importante. Está Avanza, o sea, hay varias organizaciones, pero yo creo que a lo que tenemos que llegar es dar ese salto para trabajar de forma articulada y golpear de una manera más efectiva a la dictadura que cuando lo hace cada quien por su lado. Por ejemplo, solo para bromear un rato, hay un joven que cuando ya llegó al tercer piso, él puso su carta ahí en las redes sociales. Vean, ya no me llame líder Llega a los juvenil. 30. Alex Aguirre ahí, ya la puso, la colgó, ya no me llame líder juvenil, ya llegué a los 30. Oye, Alex, ya hasta tu edad dijeron, qué barbaridad. Pues sí, no, yo creía que de 25 ya. Pero lo que pasa es que ustedes son muchachos encerrados en esa burbuja en la que se quedaron sin mamá, sin papá, sin casa, sin país, y salieron de Nicaragua pues a sobrevivir solos. Y entonces pues le vamos a dar unos añitos de gracia. Bueno, muchas gracias a Enrique, que le tengo mucho aprecio personal y pienso que es un muchacho de mucho valor para Nicaragua. Las personas, hay una persona aquí que me dijo, no, este ilustre desconocido, yo no sé de él. Y entonces le dije, llega, conocerlo porque me cae bien, habla muy bien y está muy comprometido. Y ¿saben qué, Sala? Esta gente ha estudiado a fuerza, a esfuerzo, se han mantenido tratando de obtener su educación superior. Es algo que respeto y admiro, pues yo sé lo que significó el estudiar y tener tus diplomas y llegar a tu doctorado. Sé que lleva inmensas horas de trabajo, esfuerzo, estudiar en un garaje, horas sin dormir, deudas enormes personales y económicas. En fin, pues les reconozco eso a estos muchachos jóvenes que han salido de Nicaragua y que no hay beca mundial para ellos. No hay una beca mundial para los exilados jóvenes de Nicaragua, no existe. Lo han tenido que buscar ellos mismos. Bueno, muchas gracias, Coy. No te oí hablar hoy, no preguntaste, no platicaste con No, Enrique. estaba aquí pendiente de escuchar todo porque, como vos decís, necesitamos un directorio con todas las organizaciones Total. Sí. y que cada quien qué es lo que hace. Me encantaría porque yo a veces me pierdo y ya no sé ni quién es quién. Pero me gusta mucho Enrique, me gusta la manera que se expresa y como vos decís, Sí. son muchachos que han crecido en la adversidad. En el exilio. En la Sí. adversidad y que no han dejado sus estudios aun con todo lo que les ha pasado. Y entonces eso nos da a ver que Nicaragua está preparada para el siguiente paso, que es la democracia, y vamos a tener líderes que están preparados para la democracia que queremos. Gracias. Sí, Pasen buenas sí. noches. Manuelito. Buenas noches, gracias. Manuelito, Gracias. ya volviste, qué alegre, ¿cómo estás? Aquí está Manuel Díaz, bacanal.
Bienvenido. Lo que hayas estado haciendo está muy bien hecho, pero nosotros te extrañábamos y te necesitábamos. Perdóname, Enrique, te interrumpí. Y coja insumos para tener sus próximos escritos y mantenerlos siempre con nosotros. Él es un hombre, Manuel es un hombre bien generoso, bien bueno, no le da pena a darle una ayudadita, una empujadita a esta humilde trabajadora de Somos la Resistencia. Fue muy generoso y me hacía mucha falta al leerle sus cosas. Enrique, buenas noches, despedite de tu sala. Buenas noches y más bien gracias por acompañarnos el día de hoy y escucharnos aquí, ver cómo sacamos adelante nuestra Nicaragua. Un fuerte abrazo a todos. A vos y todos, buenas noches. Que viva Nicaragua libre. Que viva. Que viva. Que viva.